Bueno, buenas noches Alfredo. El MAS nos está convocando y quería ver a ver si te acordás cómo te integraste al MAS, cuándo, y bueno, y después contar un poco la experiencia que tuviste en el MAS. Bueno, no sé si buenas noches, buenas tardes. Noches. Buenas noches. Eh, en el 2010 empecé a integrar la comunidad de talleres Don Bosco. Yo venía del Juan 23 y bueno, primero me pidieron como responsabilidad, yo estaba estudiando en la mañana psicología, por eso el tiempo que tenía era en las tardes. Poder durante la semana estar acompañando a los chiquilines de la residencia de talleres, los que viven allí, y después, bueno, dar una mano a la parroquia. Entonces el padre Gabriel Barilari me pidió si yo podía acompañar a la gente del MAS. También yo en las experiencias anteriores, en Las Piedras, cuando estuve de cura, además de estar en los oratorios, estuve en el MAS, y siempre me gustó estar con el grupo de adolescentes. Y entonces, bueno, le dije que sí, que no había problema los sábados en la tarde, y bueno, y que también venía de como el grupo reacomodándose, de animadores que ya habían dejado, y bueno, algunos poquitos que seguían y otros nuevos que iban a comenzar, ¿no? Entonces, bueno, estuve acompañándolos como sacerdote, acompañando a los animadores y a los chiquilines desde el 2010 hasta todo el 2015, 6 años. Ahora actualmente estoy en Takuru, ¿no? Y realmente fue una experiencia que sinceramente me marcó mucho. Fue todo un proceso, para mí eso, ¿no? Fue un proceso de irnos acercando, que al principio costó un poco con los animadores, la integración, el grupo. Era un grupo que se estaba rearmando, entonces si decís que venían, que había algunos pocos que venían y se habían integrado nuevos. Claro, en realidad también había con dificultades, a veces siempre pasa que a veces en todo momento entre los animadores o la parroquia, a veces hay ciclos o con personas, claro, o con sacerdotes te entendés más o te entendés menos. Entonces venía una etapa medio como de, no sé si de crisis llamarlo así, pero bueno, quedaban 3 animadoras que venían de antes animando, y los que ingresaron nuevos eran todos ex animandos del MAS. Eso, o sea, que venía, los que se integraban eran gente que no tenía experiencia en la animación. En la animación, pero claro, sí habían sido animandos del MAS, o sea, conocían el MAS. Conocían, ahí está. De toda, ¿cuál era la dinámica del MAS? Es algo muy bueno. Y sí, también habían hecho la escuela de animadores a nivel salesiano, también se habían confirmado la mayoría. Y entonces, pero también un grupo muy joven, también el promedio de edad era 20, más o menos, y bueno, también a veces quizás la entrada mía no fue la más sin querer, ¿no? Cómo me presentaron al MAS como, bueno, el coordinador y el que era el delegado del párroco, y bueno, quizás generó en los animadores sobre todo como, bueno, ¿y este quién viene? Viene a mandutearnos, viene a cocinarnos la cosa. Entonces siempre el nuevo es el que paga, claro, los entonces platos. tuve que pagar derecho de piso y bueno, lo viví así, y después realmente poco a poco se fue dando una experiencia muy, muy linda, muy enriquecedora, con los animadores y con los chiquilines, ¿no? Los chiquilines, que son los más importantes. A ver, ¿cómo fue la experiencia con los gurises? Digo, pensé que la mayoría, pero algo interesante del MAS era que teóricamente el MAS es como una perseverancia de la catequesis, ¿no? Toman la comunión y bueno, como esa etapa bisagra entre tomar la comunión y confirmarte, bueno, que los gurises no queden boyando y seguirlos como atendiendo. Pero también el MAS de talleres, recibimos chiquilines que a veces también no habían tomado la comunión, pero eran amigos de algunos de los que estaban.
Entonces también estábamos abiertos a ellos, también momentos de que hubo chiquilines que empezaron a prepararse para recibir la comunión, estando en el MAS, ¿no? Después hubo etapas de, bueno, terminaban a cierta edad, tipo 16, 17 años, y bueno, y nos seguíamos reuniendo con tipo un post más con alguno de ellos para que después pudieran tener la edad, digamos, de alguna manera, para que en la parroquia se armara un grupo de confirmación. Inclusive también con algunos de los animadores del MAS y con Pancho Flores, y tuvimos la experiencia de crear un grupo también de confirmación dentro de la parroquia, ¿no? Que la mayoría o muchos o varios quizás eran gurises que habían terminado la experiencia del MAS. La impronta del MAS me parece que no era solamente la parte religiosa. ¿Qué te acordás de lo otro, lo que no era estrictamente lo religioso? A mí lo que me llamó la atención, porque había estado en otros MAS, lo que me llamó siempre la atención cuando llegué era la estructura organizativa que tenían los animadores, y a pesar de la juventud que tenían, pero vos llegabas a un lugar en que estaba organizado. Bueno, por ejemplo, bueno, vienen los chiquilines antes era a las 4, bueno, después, bueno, yo qué sé, bueno, vienen a las 5. De 5 a 6 tenemos el patio, que es algo bien típico salesiano, jugamos con ellos, hacemos actividades libres o a veces juegos organizados. Después a las 6 los llevamos al salón parroquial y tenemos media hora de buenas tardes, que Don Bosco decía, bueno, 3 minutos, 4, no. Y aunque los animadores decían sí hay que hacerla más corta, pero ellos organizaban y preparaban, y más o menos generalmente era media hora, 20 minutos. Pero bien dinámica, ¿no? Dinámicas y buenas tardes, ¿no? Y después de 6:30 a 7:30, una hora, también divididos por grupos, de reflexión. Sí. ¿No? ¿Y vos decís que en los otros más que estuviste no funciona así? O sea, no tan estructurado y con tanto tiempo de reflexión, porque las buenas tardes eran media hora de reflexión acá, y después una hora de reflexión también, y que los gurises lo aceptaban, que los gurises se prendían. La experiencia que tenés en otros lados es de menor tiempo, o sea, más juegos y organizado, y a veces 45 minutos de reflexión, y bueno, y está, ¿no? Y también cuando yo llegué, ahora hace poco me acabo de enterar, claro, el Padre Gabriel me ofrece que la misa de las 19:30, que yo la presidiera y que fuera la misa de los adolescentes, ¿no? Entonces, abierta también a todas las personas adultas. O sea, la misa de la misa 19:30 de la comunidad. De la comunidad, pero que tuviera una impronta para los adolescentes. Claro. Entonces, que la gente adulta que fuera supiera que, bueno, era la misa estaba organizada de alguna manera para los adolescentes. Y bueno, y se fue dando que y ahí había que rejuvenecerla. Ahí está, darle canto, que ellos pudieran participar, que fuera breve, una media horita, unos 40 minutos, porque también después, sobre todo en el invierno, hay que acompañar a los chiquilines. Al principio, bueno, también yo no me acordaba mucho, quizás costó un poco decir, bueno, quizás la hacemos una vez al mes, una vez a 15 días. Dicen que yo fui medio botón, los animadores, dije, no, vamos a hacerla una vez por semana, vamos a arrancar y después si hay problemas la cortamos. Bueno, de hecho es que fue una experiencia también para mí muy fuerte lo de la misa, porque generalmente los gurises se quedaban, participaban, y también la gente adulta participó, ¿no? Y se creó una microcomunidad de unas 60 personas, donde había cantos, la lectura del Evangelio, unas palabras, gestos, y se creaba ofrendas que muchas veces coincidían con las actividades de reunión. Las actividades de la reunión previa. O sea, la misa la empezaron a vivir en algunos aspectos, la empezaron a vivir ya en la tarde del MAS. Exactamente. Entonces yo después, que se fue dando, lo que yo admiro también es lo vocacional, o sea, la gratuidad, o sea, yo no sé si es porque los animadores
eran animandos, el amor al más, y el amor gratuito al más y a la experiencia del más, ¿no? Y después también el proceso que se fue haciendo también de integración a la parroquia, al resto de la parroquia, y de la parroquia también valorar e integrar al más, por lo menos en el tiempo que yo estuve, ¿no? Porque obviamente con los 40 años del más habrán pasado distintas experiencias, ¿no? Pero de que la gente del más sentir que, bueno, eran parte de algo más grande y valorados, y también llegamos también después a organizarse las fiestas de la parroquia, ya por noviembre, diciembre. Y bueno, y también para mí, vuelvo a decir, ¿no? Lo vocacional, porque todos los animadores con sus características amaban el más, les había hecho mucho bien la experiencia del más a ellos mismos, desde la fe, desde lo humano, y de alguna manera lo que te decían es, bueno, yo quiero, como forma de agradecer lo que me dieron, devolver algo con mi tiempo en el más. Extender esto a otros chiquilines, ¿no? La experiencia de animadores y de catequistas por lo general siempre es una entrega gratuita, claro, una entrega pastoral. Sí, ahí está, pero como que yo lo viví como muy fuerte en ellos, o sea, siempre uno ve, pero esa entrega Te extrañó el ver ese amor. Claro, y a una que pasarte, organizar cosas, por ejemplo, un bingo, ¿no? Con todo lo que implica de tiempo, de preparación, y organizado por jóvenes, no voy a decir chiquilines, pero bueno, de 20 años, que no solo preparaban, buscaban los premios, mandaban cartas, sino que después sabían organizar el lugar, llevar a la gente, llevarlo adelante. O sea, yo nunca tuve que... Yo los acompañaba, a lo más con la camioneta, a ser mandado. Entonces, esa capacidad también de organización, de llevar adelante, de pasión, ¿no? Porque juntar pesito por pesito para el campamento o para los retiros, ¿no? Es algo que es realmente muy, muy fuerte, ¿no? Y también la experiencia de Dios, ¿no? De que siempre estaba, siempre hablando, ¿no? Y bueno, también eso, además, para mí yo decía siempre, para los chiquilines, para los adolescentes, cada más, aunque no se den cuenta, es como un retiro, porque tienen el patio, tienen las buenas tardes, tienen la reflexión y tienen la misa, ¿no? Y después los retiros, y bueno, y obviamente el campamento de 5 días, y todo recontra programado, organizado, ¿no? Y el cariño, ¿no? Yo creo que también el estar con ellos, el vincularme, a mí me refrescaba la vida, ¿no? El contacto con los adolescentes y el contacto con los animadores, ¿no? Lo que me ha aportado mucho era eso, ¿no? Ver tanta juventud con problemas, con dificultades, pero también la alegría del encuentro, ¿no? Cada sábado la gente venía, y en ese tiempo en que estábamos contentos, alegres, viviendo la experiencia, ¿no? Tenés un montón de experiencia como salesiano, digo, y ya hablaste un poco de las riquezas que has encontrado en el MAS. ¿Qué aspectos ves que tendrían para crecer el MAS? Quizás, no sé cómo están ahora, ¿no? Pero un poco cambia las características del grupo, ¿no? Pero a veces quizás la capacidad en la organización, ¿no? De poder escucharse más los animadores, por ejemplo, en la reunión. Quizás ya hace 2 años que no estoy, pero siempre en esa revolución, y bueno, uno gritaba, el otro hablaba. Entonces a veces el tema de serenarnos, de darnos un tiempo para tener una oración, ¿no? Los animadores antes, después poder hablar más tranquilamente, escucharnos entre todos, el poder participar, ¿no? O sea, se lograba muchísimo, pero a veces era un mundo de bullicio en que uno tenía que a veces, bueno, a ver, vamos a escucharnos, vamos a tranquilizarnos, ¿no? Está. Y la otra es
no sé si depende tanto de los animadores, sino también es el tema, bueno, todos somos diferentes, también los sacerdotes somos diferentes, nadie es mejor ni peor, ¿no? Son realidades diferentes. Cómo el vínculo entre también los sacerdotes, los animadores, el sacerdote con los chiquilines, es fundamental el estar en el patio, el estar acompañándolos en sus vidas, cada uno desde la edad, desde las diferencias también de pensamientos, ¿no? Pero yo creo que el consejo no sé si consejo, pero animaría a seguir insistiendo a los animadores que todo lo que se ha logrado, ¿no? Que no renuncien a eso que se ha logrado y que si a veces, bueno, no encuentran quizás en algunas cosas lo que antes estaba más como más aceitado y ahora cuesta un poquito más, a veces en la parroquia, en algunas cosas, bueno, que se animen, que no se desanimen y bueno, y a veces lo de Jesús es cruz también, bueno, hay cosas buenas, pero también hay cosas que las tengo que seguir peleando, en el buen sentido, luchando, para que el más no muera, ¿no? Y también el intercambio de animadores, el seguir que eso se ha estado haciendo, el seguir generando gente que de los mismos animandos luego puedan ser animadores y bueno, y que ojalá el más, otros 40 más. Otros 40 más o más aún. Ahí está, ¿no? Bueno, este año se festejan los 40. ¿Vos vas a venir? Obvio. Bien, bueno, muchas gracias. Por nada. Yeah. Y como me quieren mucho, acá una representante de las adolescentes. Gracias. Bueno, nos vemos. Gracias.